decisión de la economía minero exportadora venezolana, de la agroexportadora venezolana a la petróleo, a la minero exportadora, que en este caso la dan principalmente del petróleo. Venezuela, después de la invasión española, siempre fue un país agrícola, ya que no poseíamos tantas riquezas para explotar de forma mineral como lo podían tener otros países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, que estaban más cerca de las zonas montañosas altas. Pero en cambio teníamos tierras muy fértiles debido a nuestros grandes afluentes de ríos y el clima, e incluso también la depositación de minerales en la tierra venido de las montañas y de los mismos ríos. De la depositación de esos minerales hacían tierras muy fértiles. Venezuela, incluso después de la independencia, mantuvo este estatus económico y éramos muy conocidos por la producción y exportación de productos agrarios como lo son el café y el cacao. Inclusive, aparte de esto, no era lo único que producíamos, sino que también fuimos conocidos por la exportación de cebollas, maíz, papa e inclusive el algodón. Cabe destacar que aquí lo menciono como un dato curioso, éramos muy buenos, éramos muy buenos productores, pero también debido a las guerras y al contexto político de los primeros años de la República, muchos de los sembradíos fueron destruidos. De este lado podemos ver una pequeña gráfica donde se veían las exportaciones totales que hacía el país durante el periodo de tiempo entre 1850 y 1920, donde se producían principalmente café y cacao, como ya lo hemos dicho, pero también éramos grandes productores de ganado y de cuero. Inclusive, pero como lo podemos ver, estas pequeñas cantidades, ganado y cuero, no forman ni siquiera la mitad de lo exportado en café solamente. Luego estaríamos pasando a la explotación petrolera, que este fue el primer contacto de Venezuela con la parte minera exportadora. El petróleo ya se conocía, ya era conocido que existía en el país, pero en pequeñas cantidades, no se creía que fuese tanto. Los pobladores originarios de estas tierras lo utilizaban para impermeabilizar canoas o para fines medicinales. A este le llamaban mene. El primer asentamiento petrolero en Venezuela conocido fue el de la Petrólea del Táchira, donde se dice que el 3 de septiembre de 1978 Manuel Antonio Pulido fundó la empresa ya mencionada, que obtuvo unos derechos exclusivos para refinar queroseno, que se utiliza prácticamente para atender a las poblaciones locales, a las comunidades vecinas. El boom de Venezuela para la exportación petrolera, el que puso la atención del mundo en el petróleo de Venezuela, fue la explosión de los Barrosos II. Este fue un hallazgo que data del 14 de diciembre de 1922, donde en la pequeña aldea de La Rosa, los técnicos de la empresa venezolana de la Venezuelan Oil Concession iniciaron los trabajos en el pozo de los Barrosos II. El momento que llevaban 50 metros de perforación ocasionó una erupción de crudo que alcanzó incluso hasta los 50 metros de altura. Este conocido reventón, el reventón de los Barrosos II, duró 9 días. Cada día se estima que se produjeron alrededor de 100.000 barriles de petróleo. Eso dejaría un total de 900 barriles de petróleo en 9 días. Es importante aclarar que para ver la dimensión de este hallazgo fue que en aquel momento la producción total de petróleo en el país era de tan solo 6.000 barriles. Esta explosión puso a Venezuela en el mapa de los países petroleros y grandes empresas de Estados Unidos, Gran Bretaña e inclusive de países soviéticos entraron a trabajar bajo concesiones.
El evento más emblemático que me parece más importante para la historia de Venezuela relacionado a este tema es la nacionalización del hierro y petróleo, que en el año de 1974 la industria petrolera fue nacionalizada por el Poder Ejecutivo Nacional, que decreta esta comisión para que el Estado asumiera control de la industria del petróleo. Hasta ese entonces, el Estado solo ganaba pequeñas regalías de sus de las concesiones dadas, o inclusive eh, como llegó a existir la parte de la ley del 50-50, que sobre las ganancias solo nos llevábamos la mitad. Eh, Venezuela, a la hora del descubrimiento del petróleo, fue tan violento que prácticamente se dejó completamente de lado la exportación agrícola. Yo considero que esto fue un error, ya que deja a un país completamente dependiente de un solo producto. Como ya podemos ver en la historia, han habido momentos como en los años de los 70, donde al haber pocas guerras y al haber mucha producción de petróleo en los países del Golfo Pérsico, eh, el petróleo bajó mucho y Venezuela pasó por una crisis. Crisis que se afianzó fuertemente debido a que el país dependía puramente del petróleo. Considero que no se debió tomar tan drástico, ya que la población rural se redujo a un mínimo extraordinario y, como ya lo mencioné, deja un país frágil y débil ante amenazas